Buenas tardes. Ya. Y estaba gripadita. Ya. Les voy a... Buenas tardes con todos. Les voy a explicar lo referente a lo que vendría a ser cómo se hace el diagnóstico de la diabetes y algo referente a, a cómo se produce la regulación de la glucosa en sangre. ¿Ya? Primero vamos a ver cuáles son los principales agentes hiperglucemiantes más importantes, ¿no? Que están relacionados justamente con esta elevada concentración de glucosa en sangre. La mayoría son hormonas que van a inducir a que la glucosa esté en elevadas concentraciones, como es el caso, por ejemplo, del glucagón, que es una hormona que se secreta a nivel del páncreas, y este glucagón es un agente hiperglucemiante, o sea, produce niveles elevados de glucosa en sangre, ¿ya? Es de carácter proteico. La epinefrina, esta es otra hormona peptídica de carácter proteico, que es un neurotransmisor muy importante para el sistema nervioso simpático y este también produce o estimula la hiperglicemia, ¿ya? El cortisol que se secreta a nivel renal también es otro agente hiperglucemiante, en este caso es de carácter esteroideo. La tiroxina, que es un aminoácido especial, y la hormona de crecimiento, ¿ya? Son los principales agentes hiperglucemiantes, ¿no? Que estimulan la elevada concentración de glucosa en sangre. Ahora, algo importante que hay que considerar es que hay algunas situaciones, hay algunas enfermedades en donde se produce aumento de niveles de glucosa, sin indicar que es diabetes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de una desnutrición, en una cetoacidosis producida por un problema de desnutrición, en este cuadro se puede producir hiperglicemia, ¿ya? O sea, los problemas de desnutrición grave pueden generar cetoacidosis y esto podría inducir una hiperglicemia. En un alcoholismo crónico también puede haber cetoacidosis, hay cetoacidosis y esto también puede inducir hiperglicemia en el organismo. Acidosis láctica, en donde el lactato está incrementado, ¿no? Ahí hay una glicólisis anaeróbica que se incrementa y la acumulación de lactato produce acidosis láctica, ¿no? Que también puede producir hiperglicemia. Ahora, hay algunos medicamentos que también su exceso puede generar hiperglicemia, ¿ya? Como es el caso, por ejemplo, de los salicilatos. Los salicilatos son antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de este grupo tenemos al más importante, que es el ácido acetilsalicílico, cuyo exceso podría generar hiperglicemia dentro del organismo. ¿Ya? Los diuréticos clorotiazídicos que se utilizan a nivel hospitalario para lo que es como diuréticos, ¿no? Dentro de este grupo, el más usado de todos es la hidroclorotiazida. Algunos alcoholes, el metanol, ¿no? Que es un alcohol que nosotros no lo metabolizamos, pero está presente en bajas cantidades como conservador en algunas bebidas alcohólicas caras, costosas. ¿Ya? El metanol en altas cantidades es tóxico para nosotros, es muy nocivo. El etilenglicol, este es otro tipo de alcohol industrial, en este caso, lo mismo que el paraldehído. ¿Ya? Entonces son medicamentos y sustancias químicas que pueden producir hiperglicemia en el organismo. Un problema renal, ya sea agudo, ya sea crónico, también induce hiperglicemia.
enfermedades hormonales, como es el caso de la acromegalia, el hipertiroidismo y la enfermedad de Cushing. ¿Ya? Esas son tres enfermedades hormonales que pueden inducir hiperglicemia. En el caso de la enfermedad de Cushing, el Cushing puede ser producido por un medicamento, por exceso de un medicamento. En este caso son los corticoides. El exceso de corticoides y en dosis altas, ¿ya? Puede producir un síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se caracteriza por una cara enrojecida, una cara en forma de semiluna, hay estrías a nivel abdominal y eso puede ser producido por una alta dosis de corticoides que se esté utilizando. ¿Ya? Entonces, son situaciones en las cuales hay hiperglicemia, pero no es indicativo de que se trate de una diabetes. En el Perú, el 5,1% de la población fue diagnosticada con diabetes mellitus alguna vez en su vida. ¿Ya? Este es un dato del 2022 y actualmente ligeramente ha habido un incremento de los problemas de diabetes en el Perú. ¿Ya? Por lo tanto, es una enfermedad que hay que tener cuidado, ¿no? El caso de la diabetes. Ahora, entre los varones y las mujeres son más propensas a padecer de problemas diabéticos, ¿ya? Que los varones. Ahora, en lo que respecta a las complicaciones relacionadas con la diabetes incrementa de manera significativa el riesgo de padecer problemas cardiovasculares, ¿ya? Cardiopatías, problemas a nivel cerebral, ¿no? Como es el caso de los infartos cerebrales, problemas a nivel ocular, ¿ya? La retinopatía diabética que puede producir pérdida de la visión, incluso podría llegar a producir ceguera. También vendría a ser una complicación de la diabetes. Los problemas renales también se pueden presentar y en muchos de los pacientes diabéticos donde se presenta un daño renal crónico, hay la necesidad de iniciar diálisis, ¿ya? Y luego tenemos los problemas a nivel de las extremidades inferiores, como es el caso del pie diabético, ¿no? El pie diabético se produce debido a que es una diabetes ya complicada, ¿no? Que tiene complicaciones metabólicas, en donde el paciente puede hacerse una herida en el pie y esa herida es difícil de cicatrizar y por lo tanto se puede infectar con alguna bacteria. Es fácil de infectar y esto podría producir una necrosis y por lo tanto es causa de amputación. ¿Ya? Eso también es otra complicación de los problemas diabéticos. Ahora, las causas de muerte en pacientes diabéticos, la principal causa de muerte son las cardiopatías, ¿ya? Los problemas cardíacos es la principal causa de muerte, seguido de las mismas complicaciones de la diabetes mellitus, de neoplasias, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Esas son también, pueden ser causantes de fallecimientos en pacientes diabéticos, ¿ya? La diabetes incrementa de 2 a 4 veces la mortalidad cardiovascular, es la primera causa de insuficiencia renal terminal, primera causa de ceguera y primera causa de amputación no traumática, ¿no? Debido a los problemas de pie diabético. ¿Qué viene a ser la diabetes? Cuando hablamos de la diabetes, ¿ya? La diabetes es una afección crónica, es una enfermedad que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla de manera eficiente, ¿ya? Y eso, por lo tanto, lo que va a generar es la acumulación de glucosa en el organismo.
¿Cuántos tipos de diabetes existe? Hay tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. En el caso de la diabetes tipo 1, es una enfermedad metabólica autoinmune, ¿ya? En la que el páncreas no produce insulina debido a la destrucción de las células beta. Ese tipo de diabetes por lo general está relacionado por algún factor genético que hace que no se produzca insulina, ¿ya? Y ese tipo de diabetes puede aparecer a cualquier edad. Principalmente afecta a las edades tempranas, ¿no? Puede afectar a niños. O sea, es un paciente que nace, es un paciente que nace con este problema diabético ya, ¿ya? Esa es la diabetes tipo 1. De los factores de riesgo están las historias familiares, factores genéticos, factores ambientales, como por ejemplo algunas infecciones virales. Se puede presentar a cualquier edad, principalmente en edades tempranas. El tratamiento de este tipo de diabetes es insulina de por vida, ¿ya? ¿Por qué es insulina de por vida? Porque en este tipo de diabetes es genética. O sea, el paciente nace con ese problema y por lo tanto, si no hay insulina, se va a tener que recurrir a la administración de insulina por vía subcutánea. En segundo lugar, tenemos lo que es la alimentación saludable, ¿ya? Un plan de alimentario adecuado, con alimentos saludables. O sea, es un tratamiento no farmacológico. Y eso tiene que ir acompañado de una educación diabetológica, ¿no? Eso con ayuda ya de un nutricionista. Ahora, la prevalencia de este tipo de diabetes es baja, no es muy elevada, ¿ya? Entre 5 a 10% de los casos confirmados de diabetes pueden tener diabetes tipo 1, ¿ya? Es una diabetes genética. La diabetes tipo 2 es un trastorno metabólico caracterizado por la resistencia a la insulina y deterioro progresivo de la secreción de insulina. ¿Ya? Inicialmente el páncreas produce insulina, pero no se utiliza de manera adecuada. O sea, no se secreta la suficiente cantidad de insulina para poder regular la glucosa. ¿Ya? Esa es la diabetes tipo 2. Dentro de los factores de riesgo está la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, dietas no saludables, historias familiar, ¿no? Es decir, papás, abuelos que han padecido de diabetes y lo que es la edad adulta. En lo que respecta al tratamiento inicial, el tratamiento principal de este tipo de diabetes es principalmente la alimentación, ¿ya? Se tiene que hacer un cambio en los estilos se tiene que practicar una alimentación saludable, se tiene que hacer dieta y actividad física, ejercicios. Ese es el principal tratamiento de la diabetes tipo 2, que en este caso corresponde al no farmacológico. En segundo lugar, tenemos el tratamiento farmacológico. Y cuando hablamos del tratamiento farmacológico, ahí se utilizan hipolisemiantes orales. Y el primer hipolisemiante oral que debe utilizar un diabético es la metformina. ¿Ya? La metformina. Ese es el principal tratamiento que debe usar un paciente con diabetes tipo 2. Ahora, en algunas situaciones, especialmente en pacientes ya en adultos mayores, en pacientes de edad avanzada, hay la necesidad de administrar insulina, ¿ya? Dependiendo de la circunstancia, ¿ya? Eso especialmente para el caso de adultos mayores. Ahora, el tipo de prevalencia de este tipo de diabetes es elevada. Este tipo de diabetes sí es elevado. Entre el 90 y 95% de los casos de diabetes padecen de diabetes tipo 2. ¿Ya? Su prevalencia es elevada. Luego tenemos la diabetes gestacional, que viene a ser una alteración metabólica de la glucosa diagnosticada por primera vez durante el embarazo.
tiene que ser durante el embarazo, ¿no? Eso es una diabetes gestacional, causada por una resistencia a la insulina e inducida por algunas hormonas placentarias. Dentro de los factores de riesgo, en este caso está la obesidad, el sobrepeso, ¿ya? El sedentarismo, una edad materna mayor a 35 años, ¿ya? Eso también es un factor de riesgo para que pueda desencadenar diabetes gestacional, ¿ya? Una paciente que tenga más de 35 años ya es un factor de riesgo para que podría llegar a padecer de diabetes gestacional. Antecedentes familiares de diabetes gestacional, es lo mismo con el caso de la diabetes tipo 2, antecedentes familiares de papá, mamá, abuelos que hayan padecido de diabetes tipo 2, ¿ya? Y el otro es embarazos previos con macrosomía. Embarazos previos con macrosomía, o sea, un primer embarazo, el niño ha tenido problemas de macrosomía, en el segundo embarazo, la gestante podría desarrollar anemia gestacional, ¿ya? El tratamiento principal es alimentación saludable, ¿no? Un plan alimentario adecuado, actividad física controlada. La administración de insulina, en este caso, se usa de preferencia a los hipolicemiantes orales, ¿ya? Hipolicemiantes orales en gestantes no se utiliza. Se utiliza de manera preferencial a la insulina. Si es que no se logra controlar la glucosa, entonces ahí se tiene que administrar la insulina. Y lo otro importante es que se realice un control prenatal estricto. La prevalencia de este tipo de diabetes está entre el 5 al 15%, ¿ya? El 5 al 15% de las gestantes podría desarrollar este tipo de diabetes gestacional. ¿Ya? Entonces, en la diabetes gestacional vamos a tener niveles altos de glucosa en la madre y esos niveles altos de glucosa en la madre pueden pasar al feto, ¿no? Porque la principal fuente energética en el feto vienen a ser, es la glucosa en este caso, ¿ya? Es la glucosa. Entonces, esa glucosa que está en exceso puede ser absorbido por el bebé. Y por lo tanto, esto hace que el bebé aumente de peso y algo más grave, más serio sería la macrosomía, ¿no? Los problemas de macrosomía y por lo tanto genera dificultad en el parto y por lo tanto es motivo de cesárea en este caso, ¿ya? La cesárea. Ahora, dentro de los síntomas, ¿cuáles son los principales síntomas de un paciente diabético? ¿Ya? Dentro de los principales síntomas tenemos lo que es la sensación de sed y la sensación de poliuria. La poliuria, ¿ya? La sed y la poliuria. La poliuria significa deseo frecuente de orinar, ¿ya? Es un deseo frecuente de orinar. Por lo general, esta sensación de sed y esta poliuria están relacionadas, ¿ya? Esos dos factores están relacionados. En el caso de la sed, ¿ya? ¿A qué se debe que un paciente pueda presentar sed, ¿no? Un paciente diabético. En este caso hay deficiencias en la insulina, ¿ya? Y esa deficiencia en la insulina impide que la glucosa sea utilizada de manera adecuada por las células. Por lo tanto, se produce hiperglicemia y esa hiperglicemia lo que va a generar es que se empieza a eliminar la glucosa por la orina, ¿ya? Es decir, produce glucosuria. Y la glucosa, en este caso a nivel renal, ¿no? Este exceso de glucosa arrastra agua. La glucosa siempre va a arrastrar agua consigo por un efecto osmótico, ¿ya? Y en este caso, esta hiperglicemia lo que generaría es la poliuria, ¿no?
un deseo frecuente de orinar, ¿ya? Eso se debe a la hiperglicemia, que la glucosa va a arrastrar consigo, en este caso, agua, ¿no? Líquido, ¿ya? Y por lo tanto hay un deseo frecuente de orinar y eso podría producir un problema de deshidratación en el paciente, ¿ya? Ahora, como respuesta a este problema a nivel del hipotálamo, ¿no? A nivel el hipotálamo se activa y genera esta sensación de sed, originando polidipsia, ¿no? Un deseo de comer, ¿no? Un deseo intenso de un hambre excesivo en este caso, ¿ya? Paralelamente, la falta de acción de la insulina produce un estado de ayuno celular, por lo que el organismo activa vías catabólicas para obtener energía. En este caso se incrementa la lipólisis, ¿ya? Hay un incremento de la lipólisis, es decir, hay pérdida de tejido adiposo, ¿ya? Hay ruptura de los triacilgliceroles y también hay proteólisis, es decir, pérdida de masa muscular, ¿ya? Hay lipólisis y hay proteólisis. Y como consecuencia de esto, la glucosa se va a perder por la orina, ocasionando una pérdida calórica significativa y como mecanismo de defensa, el organismo, en este caso, reacciona produciendo una pérdida de peso, ¿ya? Esta pérdida de peso se evidencia más en pacientes diabéticos tipo uno, ¿ya? Un paciente diabético tipo uno, ¿ya? Entonces, de manera general, la hiperglicemia, la diuresis osmótica, el catabolismo energético, explican los síntomas frecuentes de la diabetes, ¿no? En este caso, la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso, ¿ya? Entonces tiene sensación de sed, deseo frecuente de orinar, que es la poliuria, hay fatiga, cansancio, visión borrosa, una sensación de hambre excesivo, ¿no? Y puede haber pérdida de peso, ¿ya? Hay pérdida de peso debido a que se incrementa en este caso la lipólisis y la proteólisis. Y eso genera disminución de la masa muscular y puede haber pérdida de peso en este caso. De manera rara se puede presentar dolor de estómago, náuseas y vómitos, ¿ya? Esos son efectos adversos graves de un paciente diabético en este caso. Ya. Esto es lo referente a la diabetes gestacional, ¿ya? Es una complicación del embarazo caracterizado por intolerancia a los carbohidratos, hay hiperglicemia, hay resistencia periférica a la insulina y también hay problemas de inflamación crónica, ¿ya? 1 de cada 7 nacimientos en el mundo se ve afectado por este tipo de diabetes. 23% de las mujeres embarazadas, en el caso de México, llegan a desarrollar diabetes gestacional. Dentro de los factores de riesgo para que se desarrolle una diabetes gestacional está la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, un aumento excesivo de peso en el embarazo, la edad materna, no se olviden, es importante, ¿no? Una gestante que tenga más de 35 años, ya es, en este caso, ya vendría a ser un factor de riesgo para que pueda desarrollar diabetes gestacional. Antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, antecedentes personales de diabetes mellitus gestacional, y en el caso de las macrosomías, ¿no? Las macrosomías previas también podrían generar diabetes gestacional. Los ovarios poliquísticos, ¿ya? El caso de un ovario poliquístico podría desencadenar en una diabetes. Y ovarios poliquísticos excesivos pueden ser causantes de infertilidad, ¿ya? Y también pueden ser causantes de diabetes gestacional. Si hablamos de las complicaciones a corto plazo en la madre y en el bebé, ¿ya?
¿Qué complicaciones tiene la mamá y tiene el bebé? En el caso de la madre, existe un mayor riesgo de eclampsia y de preeclampsia, ¿ya? Es decir, hipertensión arterial. Hay una hipertensión arterial alta, ¿no? Es la preeclampsia. Y en el caso de la eclampsia, no solo va a haber presión alta, también hay convulsiones. Una gestante que tenga un problema de eclampsia es una gestante que tiene que ir a cuidados intensivos, ¿ya? Tiene que estar en cuidados intensivos. Sí. Es peligroso el caso de la eclampsia en este caso. ¿Ya? Puede haber parto pretérmino, nacimiento antes de las 37 semanas del embarazo, eso es otra complicación. Infecciones cérvico-vaginales, infecciones urinarias, eso también podría ser producido en una gestante. Y en el caso del bebé, el principal riesgo es la macrosomía, ¿ya? Los problemas de macrosomía. La hipoglicemia, niveles bajos de glucosa al nacer que pueden provocar insuficiencia cardíaca o convulsiones en el bebé. Esto lo van a colocar en su informe, ¿ya? ¿Por qué se produce hipoglicemia en el bebé? ¿Por qué no es hiperglicemia? ¿Ya? Eso lo van a explicar más detalladamente, por favor, en su informe, ¿ya? Explicar por qué los bebés podrían desarrollar problemas de hipoglicemia. Y la hipoglicemia en el bebé, el exceso de hipoglicemia puede causar problemas cardiovasculares y puede producir convulsiones al bebé, ¿ya? Nacimientos por cesárea es otra complicación en el caso del bebé a corto plazo. Y si hablamos de las complicaciones a largo plazo, en ambos, tanto en la mamá como en el bebé, están los problemas cardiovasculares y el desarrollo de la diabetes tipo 2, ¿ya? Si no se controla, se se podría desarrollar un problema de diabetes tipo 2, ya en el bebé. Y los problemas cardiovasculares, los problemas cardíacos, ya. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la diabetes? ¿Ya? Para realizar el diagnóstico de la diabetes, se pueden hacer tres pruebas. Lo que vendría a ser la glucosa en plasma en ayunas, la tolerancia oral a la glucosa y lo que vendría a ser la hemoglobina glucosilada, ¿ya? Cuyos siglas es HbA1c. Esa es la hemoglobina glucosilada. La glucosa en ayunos es una prueba que se tiene que hacer en plasma sanguíneo, ¿ya? Se saca sangre venosa, luego esa sangre venosa se centrifuga y se trabaja con el sobrenadante, que en este caso vendría a ser el plasma sanguíneo. Ahora, ¿qué tiempo en promedio debo de considerar en cuanto a la ingesta de alimentos? ¿Ya? No debo de ingerir alimento alguno en el lapso de 8 a 10 horas, entre 8 a 10 horas, ¿ya? Entre 8 a 10 horas no debo de haber ingerido alimento alguno. Lo recomendable es que entonces sea entre 8 a 10 horas. Pasada las 10 horas, ¿no? Por decir, si ha pasado 15, 20 horas, eso ya es un problema, ¿ya? Porque en este caso, pasada las 10 u 8 horas, se lleva a cabo la gluconeogénesis. Y en este caso, la gluconeogénesis es síntesis de glucosa nueva. Entonces, si tú le haces el análisis a una persona que no ha ingerido alimentos, ¿ya? Después de las 15 horas o después de las 14 horas, en ese paciente se lleva a cabo la gluconeogénesis, es decir, producción de glucosa. Y por lo tanto, eso afecta en los valores, ¿no? Tú le tomas la muestra y como hay glucosa que se está formando por gluconeogénesis, los niveles de glucosa están elevados. ¿Ya? Entonces, el tiempo máximo debe ser entre 8 a 10, no más de 10, ¿ya? Para que no se dé la gluconeogénesis, porque si se da la gluconeogénesis, ahí los niveles de glucosa van a estar elevados. En el caso
Estos resultados son para el caso de un paciente adulto, ¿ya? Es un paciente adulto. Eh, ¿Cuándo decimos que los niveles de glucosa son normales? Los niveles de glucosa son normales cuando la concentración de glucosa está por debajo de los 100 miligramos por decilitro. Cuando hablamos de prediabetes, cuando está por debajo de los 126 miligramos por decilitro, ¿ya? Si está por debajo de, si está por debajo de los 126 miligramos por decilitro, ¿no? O sea, el rango sería de 100 a 126. Si es de 100 a 126, eso es una prediabetes. Si está por debajo de los 100 miligramos, eso es normal, ¿ya? Y si está por encima de los 126 miligramos por decilitro, es un probable problema de diabetes, ¿ya? Eso es en glucosa en ayunas. Por encima de 126, diabetes. Si está entre 100 a 126, prediabetes. Y si está por debajo de 100, eso es normal, ¿ya? En una prediabetes, ahí hay que actuar de manera rápida, ¿ya? Ahí se actúa de manera rápida. Alimentación saludable y hábitos, practicar los estilos de vida saludable, ¿ya? En el caso de la tolerancia oral a la glucosa, esta es una prueba que se hace, primero se toma un basal, se toma una muestra de sangre y luego se le da de beber al paciente una mezcla de glucosa y agua, ¿ya? Unos 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Eso se le da de beber a la gestante y luego se vuelve nuevamente a sacar muestra, sangre venosa, en una hora, ¿ya? En el lapso de una hora, o sea, tú ingeriste la glucosa en hidra, esperas una hora y te toman la prueba. También se vuelve a hacer a las 2 horas. Pasadas las 2 horas, nuevamente se hace otra prueba más. ¿Ya? Entonces, en el caso de la tolerancia oral a la glucosa, como le estás dando una solución azucarada, lógicamente los niveles de glucosa se van a elevar, ¿no? Las concentraciones de glucosa ahí están elevadas. ¿Ya? ¿Cuándo decimos que es normal en este caso? Si está por debajo de los 140 miligramos por decilitro. Prediabetes si está entre 140 a 200 y diabetes si está más de 200 miligramos por decilitro. La hemoglobina glucosilada, en este caso, es la unión de la hemoglobina con la glucosa a nivel de los eritrocitos, ¿ya? Este resultado es un examen que muestra el nivel promedio de azúcar en la sangre en los últimos 3 meses y se expresa siempre en porcentaje, ¿ya? Entonces, esta prueba lo que va a expresar es el promedio de los carbohidratos en la sangre en los últimos 3 meses. Por lo tanto, esta prueba de hemoglobina glucosilada se puede realizar entre 2 a 4 veces al año, ¿ya? No más, 2 a 4 veces al año, porque es el nivel promedio de los últimos 3 meses, ¿ya? El nivel promedio de carbohidratos o de azúcares en los últimos 3 meses. En el caso de los resultados de hemoglobina glucosilada, estos se expresan en porcentaje. Si está por debajo de 5,7% es normal. Si está en el rango de 5,7 a 6,5% es prediabetes. Y si está por encima de los 6,5% es un problema ya de diabetes confirmado. ¿Ya? Entonces, esta es la hemoglobina glucosilada, esta es la tolerancia oral a la glucosa y lo que vendría a ser la glucosa en ayunas, ¿no? La glucosa en ayunas. Si en resultado me sale problema de prediabetes, entonces ahí tenemos todavía un chance para poder actuar, ¿no? La alimentación. Primero alimentación y actividad física para ver si con eso controla los niveles de glucosa. ¿Ya? Si la hemoglobina glucosilada sale 5,7%, ya más o menos aproximadamente la glucosa en ayunos
debe estar saliendo 100 miligramos por decilitro, ¿ya? O sea, eso es equivalente en este caso a la hemoglobina glucosilada, ¿ya? Si está de 5,6%, más o menos debe ser 95 miligramos por decilitro su glucosa, ¿ya? Si sale 5,7, por ciento, su glucosa en ayunas debe estar en 100 miligramos por decilitro aproximadamente. Ahora, ¿qué ocurre en una gestante? ¿Ya? ¿Cómo son los valores normales en una gestante? En el caso de una gestante, no vamos a hablar de prediabetes, ¿ya? Ese término de prediabetes lo utilizamos para pacientes adultos o que no sean gestantes en este caso, ¿ya? Que no sean gestantes. En el caso de gestantes, simplemente vemos cómo son los niveles normales de glucosa en ayunas y cómo son los valores de la tolerancia oral a la glucosa, ¿ya? Aquí no vamos a hablar de prediabetes en la gestante. El procedimiento de la glucosa de plasma en ayunas es tomar sangre venosa y de ahí se lleva al laboratorio, se hace una centrifugación y luego se trabaja con el plasma sanguíneo. En este caso se realizan pruebas enzimáticas utilizando espectrofotómetro o fotocolorímetro, ¿ya? Para el caso de la glucosa en plasma en ayunas. ¿Cuándo decimos que los valores en este caso son normales? Si está por debajo de los 92 miligramos por decilitro. ¿Y cuándo hablaremos de diabetes? Si está por encima de los 92 miligramos por decilitro. Diabetes pregestacional, ¿ya? Si es mayor a los 126 miligramos por decilitro. Este término de diabetes pregestacional, ¿qué significa? Que es una gestante que ya ha venido con un problema diabético, ¿ya? Si es una gestante que ya ha venido con un problema diabético, eso es una diabetes pregestacional. Ahora, si es una diabetes que se ha adquirido durante el embarazo, es una diabetes gestacional, ¿ya? Pero si ya viene con la diabetes, eso vendría a ser una diabetes pregestacional, ¿ya? Y hablamos en este caso de diabetes si los valores de glucosa están por encima de los 126 miligramos por decilitro. Esta prueba se hace en gestantes. La tolerancia oral a la glucosa también es una prueba que se hace en gestantes, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es tomar la muestra de sangre venosa, tiene que ser en ayunas, o sea, obtengo una muestra basal, ¿ya? Tienen el lapso de, no se olviden, de 8 a 10 horas como máximo. Luego se le da de beber a la gestante una mezcla de 75 gramos de glucosa disuelta en agua, ¿ya? 75 gramos de glucosa disuelta en agua. Y vuelvo a medir, vuelvo a obtener muestra entre 1 a 2 horas de haberle dado la glucosa anhidra, en este caso a la gestante, ¿ya? Primero la prueba lo hago 1 hora, o sea, transcurrir 1 hora, nuevamente le saco sangre venosa y hago la prueba. Transcurridas las 2 horas, nuevamente saco sangre venosa, ¿no? Saco sangre venosa, lo llevo al laboratorio y veo ahí cuánto de glucosa tiene, ¿ya? O sea, primero haces un basal sin darle nada. Después de haber hecho ese basal, ahí recién le das glucosa anhidra. Después de haberle dado glucosa anhidra, a la hora vuelves a sacar nuevamente la muestra. Y finalmente a las 2 horas. ¿Ya? No hay que comer, no hay que fumar, ni tampoco caminar. ¿Ya? En este caso, en la gestante, cuando hablamos de diabetes gestacional, cuando los valores de glucosa en ayunas, o sea, como basal, estén por encima de los 92 miligramos por decilitro, ¿ya? O en el caso de la prueba de 1 hora, si está por encima de los 180 miligramos por decilitro, es un indicativo de diabetes gestacional. O si está en hiperglicemia pasada las 2 horas, cuyos valores sean por encima de los 153 miligramos por decilitro,
eso también vendría a ser un indicativo de diabetes gestacional, ¿ya? Un solo valor alterado, ya sea en la glucosa en ayunas, o sea, la primera prueba, eso ya es un indicativo de diabetes gestacional. Quizás esta prueba en ayunas salga normal, pero una de estas a la hora puede ser alterada o podría ser tal vez a las 2 horas, estos resultados de glucosa sean elevados. Con esto yo estaría confirmando que efectivamente la paciente lo que tiene es diabetes gestacional, ¿ya? La hemoglobina glucosilada, esta no requiere ayunas, simplemente es tomar sangre venosa y sangre venosa, luego con esa sangre venosa se mide la, hemolo- la hemoglobina glucosilada, ¿ya? Que en promedio esta prueba se puede realizar entre 2 a 3 meses, ¿ya? Cuando hablamos de normal en la gestante, si está por debajo de 5,7 es normal. Factor de riesgo, si está entre 7,5 a 6,4, y si está por encima de los 6,5% ya es un problema de diabetes gestacional. La hemoglobina glucosilada no es una prueba que se haga de manera frecuente en gestantes. En las, en las, en las demás personas que no son gestantes, sí se puede hacer hemoglobina glucosilada, pero en el caso de las gestantes se prefiere realizar lo que es la glucosa en ayunas o lo que es la tolerancia oral a la glucosa. Muy poco se hace hemoglobina glucosilada en gestantes. Ya más se hace glucosa en ayunas y se hace también la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ahora, estas son algunas consideraciones fisiológicas importantes que hay que tener en cuenta. ¿Ya? En el primer trimestre, la glucosa en ayunas tiende a disminuir. Eso es en el primer trimestre. Entonces ahí se puede producir hipoglicemia. En el segundo y en el tercer trimestre del embarazo hay resistencia a la insulina, ¿ya? Y esa resistencia a la insulina hace que los niveles de glucosa aumenten. Ahí hay riesgo de hiperglicemia. Esta acción se incrementa por algunas hormonas, como la lactógeno placentario humano, los estrógenos y las progesteronas. ¿Ya? Entonces, esto explica el riesgo de hiperglicemia postprandial y también explicaría los riesgos de diabetes gestacional. ¿Ya? De las hormonas está la lactógeno placentaria humana, estrógenos, progesteronas, que son hormonas que podrían inducir una mayor resistencia a la insulina. Entonces, si hay una mayor resistencia a la insulina, la glucosa no va a poder ser transportada y se incrementan sus valores en sangre, ¿no? Produciendo hiperglicemia en este caso. Ahora, la determinación de glucosa. ¿Ya? ¿Cómo se hace la determinación de glucosa? Se puede hacer mediante espectrofotómetro o fotocolorímetro. ¿Ya? Los dos son métodos ópticos utilizados para determinar la concentración de glucosa. En el caso de espectrofotometría, ¿ya? Hay que primero sacar la sangre venosa. Esa sangre venosa hay que centrifugarla, es decir, el primer equipo que voy a utilizar es una centrífuga y esta centrífuga va a separar un sobrenadante de un volumen eritrocitario sedimentado. ¿Ya? Ese sobrenadante no es otra cosa que el plasma y el suero. Y en este caso, dependiendo del reactivo que se esté usando, eso me va a indicar cuánto de plasma es el necesario para esta prueba. ¿Ya? Algo parecido con la fotocolorimetría. Igual tienes que centrifugar, extraes el suero, le adicionas el reactivo y lo llevas al fotocolorímetro, ¿no? Entonces son dos formas como yo puedo cuantificar la concentración de glucosa, ¿ya? Mediante espectrofotómetro o fotocolorímetro. Y primero debo de utilizar una centrífuga, ¿ya? Porque se trabaja con el suero. Ahora, en el caso de los glucómetros, ¿ya? Los glucómetros son instrumentos que sirven para realizar monitoreo en el paciente, ¿ya? Sirve para hacer un monitoreo. Para diagnosticar no sirve el uso de glucómetros. Te da una idea, sí, de cómo están los niveles de glucosa. Te va a dar una idea, ¿ya?
Si sale elevado, ahí hay que preocuparse. Ahí hay que hacerse una prueba cuantitativa en este caso. ¿Ya? Ya, esto lo voy a pasar. Entonces, los valores que tienen que memorizar, por favor, son estos de acá. Estos valores lo tienen que memorizar. Esto es para el caso de un paciente adulto, de una mujer que no sea gestante. Y estos valores que ven acá son el caso de los valores normales de glucosa en gestantes. ¿Ya? Glucosa en gestantes. Esos valores también hay que memorizarlos, por favor. Ahora, los criterios para el diagnóstico de diabetes es primero la sintomatología, ver la clínica, ¿ya? Si tu paciente tiene poliuria, ¿ya? Tiene polidipsia o pérdida inexplicable de peso, y si eso va acompañado de una glicemia elevada, ¿ya? Si es en ayunas, por encima de los 200 miligramos por decilitro. Y eso confirmaría que tu paciente tiene hiperglicemia. ¿Ya? La glicemia basal mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o al menos en dos ocasiones, ¿no? La glicemia basal mayor o igual a 200 miligramos por decilitro en las 2 horas durante la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Ya? Entonces, de esto lo que tenemos que considerar es primero ver la clínica, la sintomatología del paciente y luego solicitar los exámenes auxiliares, ¿ya? Glucosa en ayunas, la tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glucosilada. Si es, no, si es gestante, de preferencia glucosa en ayunas y tolerancia oral a la glucosa, de preferencia, ¿ya? ¿Cómo se produce la regulación de glucosa en sangre? La glucosa en sangre se regula gracias a la secreción de dos hormonas, pero previamente a nivel intestinal se secreta una prehormona, ¿ya? Esta sustancia secretada a nivel intestinal obedece a la concentración de glucosa. Si yo tengo una glucosa alta o una glucosa baja, se van a secretar incretinas. Esas incretinas son secretadas a nivel intestinal. ¿Ya? Se secretan las incretinas. Ahora, estas incretinas secretadas, si yo tengo un exceso de glucosa en sangre, ¿ya? Si la concentración de glucosa en sangre está elevada, lo que las incretinas van a estimular son las células beta, ¿ya? Estimulan las células beta. Cuando las incretinas estimulan las células beta, eso va a generar que estas células liberen insulina. Hay liberación de insulina, ¿ya? Y la insulina a nivel hepático lo que va a promover es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa, ¿ya? Ahí se sintetiza el glucógeno a partir de la glucosa. Esa vía metabólica se denomina glucogénesis, es la glucogénesis, ¿no? Estás usando glucosa para producir glucógeno, eso lo almacenas a nivel hepático, en el hígado. Y de esa forma la glucosa en sangre empieza a descender, ¿ya? ¿Qué ocurre si yo tengo una baja concentración de glucosa en sangre? Si yo tengo una baja concentración de glucosa en sangre, en este caso las incretinas estimulan las células alfa. Cuando las células alfa se estimulan, eso produce secreción del glucagón, ¿ya? Se secreta el glucagón. Y el glucagón, en este caso, a nivel hepático, lo que hace es lo opuesto a la insulina, ¿ya? El glucagón a nivel hepático lo que promueve es la ruptura de glucógeno para producir glucosa. Empezamos a romper glucógeno para producir glucosa. Esa vía metabólica se denomina glucogenólisis. Es la glucogenólisis, ¿ya? Empiezo a producir glucosa y eso hace que la glucosa en sangre aumente, ¿no? Ahí la glucosa en sangre va a aumentar, ¿no? Estás rompiendo glucógeno, empiezas a producir glucosa y en esa situación los niveles de glucosa en sangre aumentan, ¿ya? Entonces son dos hormonas muy importantes
responsables de la regulación de glucosa en sangre, la insulina y el glucagón. La insulina promueve la glucogénesis y el glucagón promueve la glucogenólisis. ¿Qué viene a ser estructuralmente la insulina? La insulina son dos cadenas polipeptídicas cortas, ¿no? La primera cadena tiene 21 residuos aminoácidos y la segunda tiene 30 residuos aminoácidos. Las dos cadenas se unen mediante enlaces puente disulfuro en este caso. ¿Ya? Va a haber formación de enlaces puente disulfuro. Y esos enlaces puente disulfuro lo que van a hacer es unir las dos cadenas. Esa es la estructura de la insulina. Algo parecido es el glucagón. ¿Ya? Algo parecido es el glucagón. Ahora, en lo que respecta a esta imagen, ¿ya? A esta imagen. ¿Qué ocurre cuando yo tenga un exceso de glucosa en sangre? ¿Ya? A ver, todo empieza a nivel, a ver, todo empieza a este nivel, ¿ya? Empezamos a este nivel primero. ¿Qué ocurre cuando ingresa alimentos que contengan glucosa? ¿Ya? Cuando nosotros ingerimos alimentos que contengan glucosa, esta glucosa va a ser absorbida a nivel intestinal, ¿ya? Es absorbida a nivel intestinal. En este caso, esta glucosa es absorbida a nivel intestinal mediante un cotransportador de sodio-glucosa, ¿ya? A nivel intestinal, aquí hay un cotransportador de sodio-glucosa. Ese cotransportador de sodio-glucosa se denomina de esta manera, CGLT1, ¿ya? CGLT1. CGLT1. Este es un cotransportador de sodio y glucosa. Todo cotransporte siempre se da en el mismo sentido, es decir, sodio y glucosa del, del extracelular hacia el intracelular, dentro del enterocito. Esta es la estructura del enterocito. Lo que está aquí son las vellosidades intestinales, ¿ya? Este cotransportador de sodio y glucosa se ubica principalmente a nivel intestinal y también lo podemos encontrar a nivel renal, ¿ya? Entonces todo empieza acá. Si ingerimos un alimento que contenga glucosa, esa glucosa va a sufrir un cotransporte con el sodio y ambos, glucosa y sodio, son transportados dentro del enterocito, ¿ya? Dentro del enterocito. Luego, esta glucosa vuelve a atravesar la membrana del enterocito, ¿ya? Vuelve a atravesar la membrana intestinal. Y esta glucosa atraviesa la membrana a través de un receptor. Este receptor se denomina GLUT2, ¿ya? Este receptor GLUT2. Este receptor GLUT2 principalmente lo encontramos en la membrana de los enterocitos y también lo podemos ubicar a nivel de hígado y páncreas, ¿ya? Hígado, páncreas y a nivel de las membranas de los enterocitos. Entonces, la glucosa atraviesa este GLUT2, lo atraviesa y estoy acá arriba ya. La glucosa atraviesa la membrana del enterocito, también puede ser hígado, también podría ser páncreas, ¿ya? Esto es la membrana, me simboliza la membrana del hígado, membrana del páncreas o membrana del enterocito. Lo atraviesa y en este caso la glucosa se dirige al citosol, al intracelular, ¿ya? Va al intracelular. Esta glucosa dentro de la célula va a realizar glicólisis, hace glicólisis. Es decir, la glucosa se transforma en piruvato y en este proceso se genera ATP, ¿ya? Este ATP lo que hace es bloquear el canal iónico de potasio. Al bloquear el canal iónico de potasio, esto evita que el potasio salga de la célula. Ahí el potasio no va a salir, se queda dentro de la célula en este caso, ¿ya? Entonces se produce una despolarización celular.
La célula normalmente se carga negativa hacia adentro y positiva hacia afuera. Negativa hacia adentro y positiva hacia afuera. ¿Por qué la célula se carga de manera positiva? La célula se va a cargar de manera positiva debido a la bomba de sodio-potasio ATPasa. Debido a esa bomba, la célula se carga negativa hacia adentro y positiva hacia afuera. Es la forma normal como está la célula. Pero en este caso, como estoy produciendo ATP, ¿ya? Este ATP bloquea el canal iónico de potasio. Al bloquear este canal iónico de potasio, hace ahora que el potasio se mantenga o se acumule a nivel intra, de tal forma que ahora la célula se carga positivo hacia adentro y negativo hacia fuera. Esto es una despolarización celular. Así, ahí es lo que se está produciendo, es una despolarización de la membrana. Esta despolarización de la membrana lo que va a generar es activar el canal iónico de calcio. ¿Ya? Se activa el canal iónico de calcio. Y en este caso, cuando el canal iónico de calcio se activa, el calcio va hacia el interior de la célula. ¿Ya? Entonces aquí dentro voy a tener calcio. El calcio aquí dentro lo que va a hacer es movilizar las vesículas que contengan insulina. Estas vesículas que contengan insulina se adhieren a la membrana celular y por un proceso de exocitosis la insulina es liberada, ¿ya? Es liberada hacia el extracelular. Entonces ahí se está liberando insulina, ¿ya? Entonces todo depende de este proceso, ¿no? Primero hay un cotransporte de glucosa-sodio hacia adentro. Aquí tenemos glucosa-sodio. Luego la glucosa atraviesa el receptor GLUT2. Cuando la glucosa atraviesa el receptor GLUT2, se produce a nivel del citosol la glicólisis. Hay formación de ATP, ¿ya? Y este ATP lo que genera es bloqueo del canal iónico de potasio. Como este canal iónico de potasio está bloqueado, se produce una despolarización de la membrana, en este caso de la membrana del hígado, del páncreas o del enterocito. Se despolariza. Producto de esta despolarización, se activa el canal iónico de calcio. Hay calcio dentro de la célula y el calcio dentro de la célula lo que hace es liberar la insulina. ¿Ya? La insulina es liberada por un proceso de exocitosis. Se libera la insulina. ¿Ya? En este caso está siendo liberada la insulina al extracelular. Ahora, la insulina, una vez secretada, una vez liberada, esta insulina se une a su receptor. ¿Ya? La insulina se va a unir a su receptor. El receptor de insulina se encuentra ubicado principalmente a nivel de células musculares, a nivel de tejido adiposo y a nivel de hígado, ¿ya? Hígado. Es ahí donde se encuentran los receptores de insulina. Entonces la insulina se une a su receptor, se une al receptor de insulina. Entonces esta unión de la insulina con su receptor lo que va a hacer es introducir glucosa hacia adentro, ¿ya? Ahí la glucosa se introduce hacia adentro. La glucosa va al citosol de la célula. Y cuando la glucosa se dirige previamente a esto, ¿no? Cuando la insulina se une a su receptor, ¿ya? La insulina se une a su receptor de insulina, esta interacción de la insulina con su receptor va a producir la activación de un nuevo receptor, ¿ya? Ese nuevo receptor que se activa es el receptor GLUT4. Este receptor GLUT4 se ubica a nivel de músculo esquelético, a nivel cardíaco y a nivel de tejido adiposo. Ahí se ubica este receptor GLUT4. Entonces, cuando la insulina se une a su receptor, esta unión de la insulina con su receptor hace que la glucosa se movilice hacia el citoplasma, hacia el citosol, ¿ya? Y aquí dentro del citosol, en este caso, se lleva a cabo la vía metabólica llamada glucogénesis. Se da la glucogénesis, ¿ya?
Y como se da la glucogénesis, ahí los niveles de glucosa empiezan a descender. La glucosa va a empezar a descender, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir de manera rápida, ¿ya? Entonces, cuando ingiero un alimento que contenga glucosa, esa glucosa es absorbida a nivel intestinal, ¿ya? Esa glucosa es absorbida a través de un cotransportador de sodio-glucosa. Eso significa que la glucosa y el sodio se dirigen dentro del enterocito, van dentro del enterocito, ¿ya? Y la glucosa dentro del enterocito atraviesa el receptor GLUT2, ¿ya? Va a atravesar este receptor GLUT2 que se encuentra en hígado, páncreas y enterocito, y en el citosol de la célula, esta glucosa lo que hace es glicólisis, genera ATP. Este ATP generado bloquea el canal iónico de potasio, produce despolarización celular, la despolarización activa el canal iónico de calcio, hay calcio hacia adentro, y este calcio hacia adentro lo que hace es liberar la insulina, ¿no? La insulina es liberada, ¿ya? Una vez que la insulina es liberada, se une a su receptor. Cuando la insulina se une a su receptor, eso genera la activación del GLUT4. Se activa el GLUT4. Y cuando se activa el GLUT4, la glucosa se desplaza hacia el citoplasma. La glucosa va hacia el citoplasma. Y es ahí donde promueve la glucogénesis. La glucogénesis forma glucógeno a partir de la glucosa. ¿Ya? Forma glucógeno a partir de la glucosa. Y eso hace que la glucosa baje, ¿no? La glucosa descienda su concentración. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes mellitus? La diabetes mellitus produce complicaciones, eso debido a la hiperglucemia crónica, ¿ya? Y esa hiperglicemia crónica daña los vasos tejidos y también puede producir daño de los nervios, ¿ya? Daño de los vasos y daño de los nervios. Ese daño de los vasos y de los nervios lo que va a generar son complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. Si hablamos de una complicación microvascular, eso daña ojo, riñón y sistema nervioso, ¿ya? A nivel ocular puede generar retinopatía, puede causar problemas de retinopatía, puede ser catarata, puede ser glaucoma. A nivel renal puede causar problemas de nefropatía, ¿ya? Puede generar nefropatía. Y a nivel del sistema nervioso puede generar neuropatías, ¿ya? Esa hipoglicemia daña, daña los nervios del sistema nervioso periférico, y esto por lo general lo que genera es un dolor neuropático, genera un dolor neuropático. Un dolor neuropático se produce debido a un daño producido a nivel del sistema nervioso central, y todo debido a la hiperglicemia, ¿ya? Entonces, estas son complicaciones microvasculares. Las macrovasculares son aquellas que van a dañar el cerebro, corazón y extremidades, principalmente las extremidades inferiores, ¿ya? Las extremidades inferiores. Eh, a nivel cerebral, ¿ya? A nivel cerebral podría producirse un ACV, un accidente cerebrovascular, ¿ya? Un accidente cerebrovascular. A nivel cardíaco, alguna enfermedad coronaria, presión elevada, va a haber presión alta, hay resistencia a la insulina, hay riesgo de enfermedades coronarias, puede haber infarto cardíaco. Y a nivel de las extremidades, podría producir una enfermedad vascular periférica, ¿ya? Enfermedad vascular periférica. Entonces, todo esto se debe justamente a los problemas de hiperglicemia. Ahora, ¿por qué una herida en un diabético es difícil de cicatrizar? ¿Ya?
¿Por qué es difícil de cicatrizar? Todo se debe a la hiperglicemia. Ya, todo se debe a la hiperglicemia. Hay una mala circulación sanguínea a nivel de las extremidades inferiores, ¿no? Hay un daño vascular que reduce el flujo sanguíneo, ¿ya? Y eso genera una mala circulación sanguínea a nivel de las extremidades inferiores. La hiperglicemia inhibe la función de los fibroblastos y eso hace que disminuya la formación del colágeno y eso hace que la herida cierre más lento, ¿ya? Hay alteraciones del sistema inmunológico y hay mayor riesgo de infecciones, ¿no? Como es una herida que difícilmente cierra, cicatriza, es una herida que se puede contaminar con una bacteria. Esto puede generar un problema de necrosis, ¿ya? Y por lo tanto, esto podría ser causante de una gangrena, un problema de gangrena, y causante de una amputación, ¿ya? Entonces, si hablamos de complicaciones microvasculares, son los problemas de retinopatía, a nivel renal son los problemas de nefropatía y neuropatías es el caso del dolor de la neuropatía diabética, ¿no? Un dolor neuropático que se podría producir, ¿ya? Macrovasculares podría producir una enfermedad cerebrovascular, un infarto a nivel cerebral, a nivel cardíaco, enfermedades coronarias y a nivel de las extremidades podría producir enfermedades vasculares periféricas debido a la falta de irrigación. Eso hace que la herida no cierre de manera adecuada y eso podría generar problemas de gangrena y por lo tanto, problemas de amputación, ¿no? El famoso pie diabético, ¿no? Pie diabético. ¿Cuáles son las complicaciones metabólicas de la diabetes? ¿Ya? Complicaciones metabólicas de la diabetes. La diabetes tiene tres complicaciones, ¿ya? Dos son hiperglicémicas, son crisis hiperglicémicas. Es el caso de la cetoacidosis diabética, cuya abreviatura es CAT, y el caso de un estado de hiperglicemia hiperosmolar, EHH. En estos dos, los niveles de glucosa van a estar bien elevados. Y la tercera complicación es una hipoglicemia, ¿ya? Ahora, veamos el primero, la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es común en pacientes diabéticos tipo 1, ¿ya? Es común en este tipo de pacientes. ¿Qué caracteriza el CAT? El CAT caracteriza hiperglicemia, ¿ya? Hiperglicemia. En este caso, los niveles de hiperglicemia van a estar por encima de los 200 miligramos por decilitro, ¿ya? Por encima de los 250 miligramos por decilitro. Está elevado, ¿ya? Está elevado, es una hiperglicemia. Lo otro, acidosis metabólica, una acidosis metabólica. ¿No? Todo debido a la hiperglicemia. Todo se produce a la hiperglicemia. La formación de cuerpos cetónicos. Hay formación de cuerpos cetónicos, excesiva formación de cuerpos cetónicos. O sea, no se olviden que los cuerpos cetónicos se forman a partir de la acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A forma cuerpos cetónicos, pero en este caso van a estar en excesos. Son las tres cosas para que se dé una cetoacidosis diabética, ¿ya? Hiperglicemia, por encima de los 250 miligramos por decilitro, una acidosis metabólica. La acidosis metabólica se evalúa con el AGA, ¿no? Ahí lo evalúo en el AGA, ¿ya? Y debe haber formación de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos en este caso se pueden detectar utilizando tiras reactivas en orina, ¿ya? Normalmente no debe haber cuerpos cetónicos en orina. Si yo lo detecto usando esas tiras reactivas, podría tratarse de una cetoacidosis diabética. Para eso veo la glicemia, cuánto es su glucosa, y le hago un AGA, ¿ya? Para ver si hay acidosis metabólica. Si hay los tres,
Efectivamente, lo que tiene es una cetoacidosis diabética. La otra complicación es más grave, ¿ya? Esta complicación es más común en diabetes tipo 2, ¿ya? Es más común en diabetes tipo 2 y se caracteriza por tres situaciones. Una hiperglicemia bien grave. Una hiperglicemia bien grave. ¿Cuándo hablamos de una hiperglicemia bien grave? Cuando los niveles de glucosa están por encima de los 600 miligramos por decilitro. ¿Ya? 600 miligramos por decilitro. Es una hiperglicemia grave. Hay hiperosmolaridad. Esta hiperosmolaridad está relacionada con el exceso de glucosa. ¿Ya? Este exceso de glucosa lo que va a generar es que la glucosa va a tratar de eliminarse por vía renal, ¿ya? Ahí la glucosa va a tratar de eliminarse por vía renal y la glucosa cuando sale siempre va a arrastrar agua consigo, siempre lleva agua consigo, ¿no? Y de ahí la sensación de orinar de manera frecuente y eso produce problemas de deshidratación, ¿ya? El paciente va a tener problemas de deshidratación. Cuando hablamos de una hiperosmolaridad, ¿ya? Esto también se puede evaluar en el AGA, en el AGA también se puede evaluar, y los resultados en este caso tienen que estar por encima de los 320 miliosmoles por kilo, ¿ya? Si los resultados están por debajo, por encima de los 320 miliosmoles por kilo, esto es un estado de hiperosmolaridad debido a la hiperglicemia grave, ¿ya? Esta hiperglicemia grave conduce a este estado de hiperosmolaridad, ¿ya? Hiperglicemia grave, no se olviden, por encima de los 600 miligramos por decilitro. Y por lo tanto, la glucosa va a tratar de eliminarse por vía renal. Eso arrastra agua consigo, ¿no? Va a eliminar agua y eso lo que genera es una deshidratación, ¿ya? Estas tres cosas, si hay estas tres cosas, esto es un estado de hiperglicemia hiperosmolar. Aquí, ojo, no hay formación de cuerpos cetónicos, ¿ah? Aquí no hay formación de cuerpos cetónicos. Ahora, ¿por qué la hipoglicemia es una complicación de la diabetes? ¿Ya? ¿Por qué la hipoglicemia es una complicación de la diabetes? Esto se debe al tratamiento farmacológico. De ahí la importancia del monitoreo de la glucosa en un paciente diabético, ¿ya? Si yo le suministro insulina o un hipoglucemiante oral a un paciente diabético cuya glucosa es normal, ¿ya? Cuyos niveles de glucosa son normales, entonces eso que va a generar que los niveles de glucosa desciendan mucho, ¿no? La concentración de glucosa va a bajar y por lo tanto eso va a generar una hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decimos que la hipoglicemia es una complicación? Eso se debe al tratamiento farmacológico inadecuado que se está haciendo. Estás administrando insulina, estás administrando hipoglicemia antioral a un paciente diabético cuya glucosa es normal. Entonces, eso genera la hipoglicemia, ¿ya? Eso se debe entonces al tratamiento farmacológico que está recibiendo el paciente. Esto creo que ya lo han hecho, ¿no? La determinación de glucosa usando glucómetros. Por favor, esos resultados compártanlos entre los grupos, ¿ya? Anoten esos resultados, ¿ya? Les voy a dejar unos casos clínicos cuando vuelvan de su viaje y esos casos clínicos, por favor, lo resuelvan, lo van a resolver y lo van a colocar también en su informe de laboratorio, ¿ya? También van a colocar los resultados de la glicemia, de la glucosa usando el glucómetro. Ahí tienen que indicar si el paciente ha estado en ayunas, si no ha estado en ayunas, eso tiene que indicar ahí en su informe de laboratorio, ¿ya? Y cuáles son los niveles. El glucómetro que está en el laboratorio, bueno, sigue en el laboratorio, ese glucómetro, ojo, mide en miliosmoles, ¿ya? En el caso de Latinoamérica, las unidades de glucosa se miden en miligramos por decilitro. Pues, ¿cómo transformo milimoles a miligramos por decilitro? Lo transformas multiplicando por un factor. Ese resultado se multiplica por 18, me parece. Eso revísenlo, por favor, busquen, ¿ya? Si yo quiero transformar milimoles a miligramos por decilitro, eso se hace multiplicándolo por un factor. Me parece que es por 18.
¿ya? Y de esa forma lo transformas a miligramos por decilitro. Bueno, estos son los equipos necesarios que han usado, ¿no? Guantes, ¿ya? Deben de haber tomado fotografías, por favor. Guantes, el paciente debe estar, la persona que toma la prueba tiene que estar con guantes. Se utiliza, bueno, en este caso, como ha sido sangre venosa, simplemente esa sangre venosa se recolecta, se recolecta unas cuantas gotitas. Eso se puede hacer utilizando una pipeta pequeña de plástico o incluso se puede hacer utilizando los mismos capilares. ¿Ya? Se recoge unas cuantas gotitas, podría ser con el capilar o con esas pipetas pequeñas de plástico y se le coloca la gotita en la tira reactiva. ¿Ya? Ahora, si es que no utilizo sangre venosa, si utilizo sangre capilar, ¿ya? Si utilizo sangre capilar, debo de utilizar un lancetero, ¿ya? En este lancetero se colocan las lancetas. Ahora, hay lancetas retráctiles. En el mercado, en farmacias, venden estas lancetas retráctiles. Simplemente tú presionas el botón y ya se desprende la aguja, ¿no? Para que pueda recolectar la gota de sangre. Hay lancetas retráctiles, ¿ya? Una pequeña gasa con alcohol, ¿ya? Y bueno, el glucómetro y las tiras reactivas, ¿ya? El glucómetro y las tiras reactivas. En cuanto a la prueba de glucosa, de preferencia, el paciente debe estar en una posición semifowler, de preferencia. De lo contrario, debe estar el paciente sentado, debe estar cómodo para que se pueda recolectar la muestra, ¿ya? Ahora, lo primero que hay que hacer es colocar la tira reactiva en el glucómetro. Se debe de verificar que las tiras reactivas no estén vencidas, ¿ya? No estén vencidas, que estén vigentes. Se coloca la tira reactiva en el glucómetro. Si voy a coger sangre capilar, debo de preparar mi lancetero. Dentro del el lancetero coloco la lanceta o de lo contrario utilizo las lancetas retráctiles, ¿ya? Me coloco los guantes y lo primero que hay que hacer es desinfectar el dedo del paciente. ¿Ya? Por lo general se utiliza este dedo, como ven ahí es el índice, ¿no? Es el índice el índice en este caso. Y como ven ahí, ese es el sitio ideal para colocar o colocar el lancetero o la lanceta retráctil, ¿no? Siempre es a un lado del dedo índice, ¿ya? O sea, previamente debo desinfectar el dedo, luego hago el pinchazo y el siguiente paso es retirar la primera gota de sangre, ¿ya? La primera gota de sangre es la que debo de retirar, ¿ya? Primero desinfecto, ¿no? Primero desinfecto el dedo, hay que desinfectar el dedo índice, luego pincho con el lancetero o la lanceta retráctil, siempre y cuando que sea, ¿cómo se llama, no? Siempre y cuando que sea sangre capilar, ¿no? Porque si es sangre venosa, simplemente recolecto la sangre venosa utilizando una pipeta de plástico pequeña, o si no, con el mismo capilar, ¿ya? Con un capilar. Y luego, lo que hago es, se elimina la primera gota de sangre, esa primera gota de sangre hay que eliminarla, ¿ya? Y recolecto la segunda gota de sangre. Esa gota de sangre la coloco en la tira reactiva y de manera automática el glucómetro lee, ¿ya? Hace la lectura. Y finalmente anoto el resultado obtenido. Presiono con gasa o con algodón el lugar donde he pinchado con el lancetero, el lanceta, ¿no? Presiono con el algodón o gasa para que deje de sangrar, ¿ya? Y luego desecho los materiales que he utilizado, ¿no? La lanceta en este caso, guantes, ¿no? Guantes, la tira reactiva. Los guantes y la tira reactiva siempre van en el recipiente de color rojo y en este caso la lanceta va en el de punzocortantes, ¿ya? Esa lanceta tiene que ir en el de punzocortantes, ¿ya? Entonces es todo lo referente a lo que es el diagnóstico, identificación de glucosa, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes lo que han hecho es
tomar una muestra de sangre venosa, ¿no? Han sacado sangre venosa. Con esa sangre venosa deben de haber hecho la glicemia usando el glucómetro. Ese resultado lo anotan y también soliciten el resultado de los demás grupos, por favor. Consulten cómo ha estado la persona, ha estado en ayunas o ha consumido alimentos, ¿ya? Y con esos resultados hagan una interpretación. Van a hacer sus discusiones. Con esos resultados que han obtenido, van a elaborar una discusión. El día que regrese, en este caso, yo les voy a dejar unos casos clínicos, 2 casos clínicos para que respondan, ¿ya? Y eso lo presentan en su informe de laboratorio.